del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Estamos de regreso en Lo que faltaba y vamos a estar conversando obviamente sobre la noticia del día, pero primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Saludamos a TEC, que nos acompaña desde el día de hoy aquí en DF en Infinita. La bienvenida, TEC. Y quien también nos acompaña, y esa voz potente que escuchan ahí tan en el radial micrófono. Una figuraza a esta altura, ¿no? El director del Diario Financiero y de F+, José Tomás Santamaría, nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, José Tomás? Buenas tardes. Muy bien, Qué ¿y ustedes? gusto, José Tomás, ¿cómo has estado? Matías, Paola, bien. Tomando muy bien, nota muy hoy bien. día, Un día de harto casi trabajo, de ¿no? manera taquigráfica, te imagino. Un día intenso, además del que estuvimos esperando durante harto tiempo, ¿cierto? Harto tiempo desde que estalló el caso Audio, como lo Caso conocemos. que ustedes han seguido, además, que hemos muy, seguido, sí, y con harta sí. pedagogía lo ha Sí, hecho el DF, ¿verdad? con intensidad, porque es un Sí, caso, bueno, enredado. es un caso, por supuesto, que es duro y es terrible todo lo que se está investigando, Sí. pero es entretenido al mismo tiempo, Claro, ¿cierto? y Tiene claro, esa mucha cosa de gente serial, conocida. digamos, esa cosa como de serie de televisión, digamos. Claro, y además se ha ido enredando con las hebras y las distintas aristas, como Las le distintas llamamos. aristas. Y en eso el DF ha sido bien Mateo de como darse el esfuerzo de explicar con infografías, de Claro, hacerlo más fácil, y de ir ¿no? mostrando los personajes que Exacto. van armando este rompecabezas y que hoy día vivió un hito bien particular a las 9 de la mañana, o muy importante, a las 9 de la mañana, cuando los 5 imputados del caso Audio llegaron hasta el Centro de Justicia para iniciar la formalización que comenzó hoy, pero que va a terminar mañana. Esperamos, digamos, en realidad podría Sí, porque podría demorarse más, pero... Sí, que... Podría, porque además hoy día fue bastante corto, o sea, fue solamente el horario AM, una Claro. pausa a la 1:30 y luego las dos reconvinieron por un minuto y cortaron. Yo lo conversaba con gente cercana a la fiscalía y me decían ellos tenían previsto que durara 2 días, así que esperan que mañana, de hecho mañana ya se discutieron y se definieron las medidas precautorias para 2 de los formalizados, Claro. los funcionarios públicos, Patricio Mejía y Renato Robles, que quedaron en acuerdo con la fiscalía. Sus abogados quedaron con la medida precautoria de arresto domiciliario. Son, de hecho, hasta ahora ellos los que en estricto rigor constituyen de parte de todos el delito de cohecho, ¿no? O sea, cohecho. ellos permiten configurar el delito de cohecho. El delito, porque buena parte de la defensa de Luis Hermosilla desde que estalla este caso es como, en el fondo, para decirlo en fácil, no, si esto es puro bla bla, ¿no? Claro. Es como decir, oye, Él dijo que delinquió, pero mojemos a la en realidad mitad de los nunca empresarios delinquió. públicos Claro. para conseguir cosas, pero ¿qué tanto es? Pero como tú mencionaste, estos 2 funcionarios efectivamente entregaron información. Claro, entregaron información, eso es lo que fueron contando en la formalización y que vamos contando hoy día. Perdón, entregaron información, José Tomás, y recibieron una prestación a cambio. Y recibieron porque para que se prestación a configure el A delito diferencia tiene del que haber... de la PDI que entregó información sin Eso. recibir dinero. sin recibir para que dinero, se por eso configure, tiene que ser de ida y vuelta. el caso es distinto. Pero bueno, hoy día se inició entonces la formalización contra estas 5 personas por delitos distintos. En el caso de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos son 3 delitos, ¿cierto? Es soborno, es lavado de activos y es delito tributario. En el caso de Luis Angulo, que es el marido de Leonarda Villalobos, él está por lavado de activos y por delito tributario, no está por soborno. En cambio, como ustedes lo decían, Patricio Mejías y Renato Robles, los 2 funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuesto Interno y el otro de Tesorería, fueron formalizados por el delito de cohecho. Respecto de estos 2 últimos, ya se definió la medida precautoria. Para los otros 3 va a quedar pendiente para mañana, momento en el cual vamos a escuchar las defensas de los abogados que probablemente se van a oponer a la medida que se está pidiendo, que es de prisión preventiva para estas 3 personas. Y para efectos de la noticia, una de las cosas que más causa interés probablemente, para efectos del titular del Diario de la Tarde o Claro. algo así, es efectivamente si Luis Hermosilla va a quedar o no con... Si mañana prisión va a preventiva. quedar en prisión preventiva Así es. Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, que son los grandes personajes de esta historia que, recordémosla un poco para atrás, ¿cierto? Partió el 14 de noviembre o 13 de noviembre, cuando un grupo pequeño de personas, unas 5 personas, recibieron en su celular un archivo
de voz que llevaba por nombre Némesis, y donde venían contenidos 2 horas de audio, que era básicamente una reunión, una conversación entre 3 personas, Daniel Sauer, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla, ocurrido el 22 de junio, es decir, varios meses antes de esto. El 22 de junio, en donde estos 2 abogados, Villalobos y Hermosilla, discutían en torno a la defensa que iban a hacer del empresario Daniel Sauer, quien por entonces estaba enfrentando problemas en 2 de sus empresas, STF Capital, una corredora de bolsa, y el factoring Factop, ¿ya? Y discutían sobre la defensa que tenían que realizar por las investigaciones y las sanciones que estaban recibiendo estas 2 empresas por los distintos problemas que estaban afectándose, que por las que se estaban viendo afectados. El problema es que en esa defensa ellos hablan abiertamente y de manera muy burda, uno podría decir, de coimas a funcionarios públicos. O sea, de la es como comisión de una delito, forma... Y perdón, si yo recuerdo bien, hasta ellos mismos se hacen cargo de, Claro. oye, pip, esto es delito, pip. Ese O sea, audio probablemente muchos de los que van manejando o escuchándonos lo habrán escuchado, porque eran 2 horas de reunión, pero eran de no creerlo, digamos, la cantidad de cosas. Ellos mismos dicen, esto que estamos haciendo es delito, hablan de sepárate una gambita, refiriéndose a 100 millones de pesos que habría que separar para pagar a funcionarios, y tiene otras frases emblemáticas, como cuando Luis Hermosilla le dice a Leonardo Villalobos que es una psicópata bien orientada. O sea, bien todo orientada. esto además, mira, si quieren recordar, así ya como anecdóticamente, esto, la grabación comienza, que hace Leonardo Villalobos, cuando ella viene entrando a la oficina y recién le habían pegado un carterazo. Claro. Entonces ella llega comentando. El país está yendo a la punta del país. Está tan malo está tan mala la gente. La verdad es que todo, si uno lo mira en retrospectiva y analiza, es como un gag del happening, porque quejándose viendo la paja en el ojo ajeno, digamos, Claro. como estos delincuentes, y ella estaba a punto de sentarse a conversar de la comisión de varios pero delitos, de no sé digamos. cuántos delitos. Y hablando de lo burdo que decía José Tomás del lenguaje que se utilizó, uno de los momentos más bizarros de la formalización hoy día se vio cuando el fiscal, nuevamente leyendo la transcripción, que hay que decirlo, el caso es grave y todo, pero es gloriosa la transcripción de ese audio, sobre cómo Hermosilla además se refería a coimear gente en el fondo. Decía, cuando él sugería conseguir 10 millones para un funcionario que le faltaba un pago, y luego decía, yo quiero que me dis lo máximo que me puedas dar. Esto lo dijo el fiscal en la formalización. Oye, no me hueven, pónganme lo primero las 10 lucas que me deben de abril, listo, perfecto. Y luego dice, ahora quiero que me diga lo máximo. 4 ucranianas, 3 polacas, 2 argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué, la raja. Pero además me ponía un yate y me ponía langosta. Todo eso se leyó hoy día en la formalización. Es que es realmente un poema. Como dice José Tomás, para quienes, bueno, a esta altura mucha gente ya lo escuchó, pero uno, como probablemente por pega, en cuanto apareció, lo empezamos a escuchar y tomando nota, porque era un tema de trabajo. Y era de, a ver, déjame retroceder esto porque no puede ser lo que estoy escuchando. O sea, ya no solamente el descaro, la vulgaridad infinita. Vulgaridad en la forma en que se refería y la cantidad de personas a las que además meten al ruedo, digamos, o sea, y que mencionan y que hacen participar, digamos. Impresionante, la verdad que impresionante. Pero independiente de lo burdo y lo evidente o de todo lo que se diga, hay una cosa que de repente para las personas es difícil de entender. Que todo lo que se dice ahí hay que probarlo. Evidentemente. O sea, aunque ellos vayan y lo digan abiertamente, eso no constituye delito. O sea, una confesión nunca penalmente puede ser considerado plena prueba. O sea, yo puedo llegar a decir... Maté a alguien. Maté a alguien. ¿A quién mató? A Matías de la Maza. Cosa que en cualquier momento puede ser... va a pasar, guarden ¿no? Claro. esto. Entonces, Sí, ¿y dónde está Matías de la Maza? No tengo idea dónde está. No, pero es que si lo maté, es que no le voy a decir dónde está, pero no está. Bueno, si no aparece ese cuerpo, si nadie reclama la ausencia de Matías porque en realidad está de viaje en Europa, o sea, no basta. Y efectivamente... Tú tienes que probarlo. Y esa es la dificultad del caso. Lo tiene que probar la Fiscalía y esa es la dificultad del caso. Por eso han pasado 9 meses. Desde aquel entonces y estamos hoy día recién viendo la formalización. 9 meses en los cuales la Fiscalía ha tenido que hacer un montón de indagatorias, interrogar a muchísima gente, incautar los teléfonos y computadores de todos ellos. Y separar la paja del trigo, ¿no? Porque efectivamente puede haber cosas que se hayan dicho a modo de fanfarronería, pero eso no descarta que otras puedan ser verdad. Y por ahí estuvo también... Piensa en lo siguiente. En el audio se habla que las coimas son a el Servicio de Impuesto Interno y a la CMF.
a la Se habla CMF. de la tesorería. Y en el caso de la CMF no se ha logrado hasta el momento probar nada. Y de hecho no hay ningún funcionario de la CMF involucrado en el tema. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, además, en el audio se habla de que estas coimas son para una liquidación de impuestos por 3.000 millones de pesos. ¿Ya? Y de hecho, el Servicio de Impuestos Internos inició una investigación para quienes habían participado en esa liquidación, los apartó durante un tiempo de sus funciones. Y luego los tuvo que reponer, porque al parecer, hasta el minuto, tampoco existe ninguna cosa rara, digamos, ningún problema en esa liquidación de impuestos que se hizo por 3.000 millones de pesos a Daniel Sauer, sino que fue un hecho que estaba en regla, digamos, que se solicitó y se realizó porque estaba en regla. Los hechos que se consiguieron por otro lado y se consiguieron gracias a la investigación de la Fiscalía, que lo que hace es pedir las cuentas bancarias de Leonardo Villalobos y de sus sociedades, y empezar a investigar a quién le había depositado dinero y empezar a encontrar que efectivamente habían un par de funcionarios públicos, pero que estaban en cosas que probablemente no estaban directamente mencionadas. Por montos bastante menores de los que se habla en este audio, ¿no? Que todo eran el baile de los millones. El baile de los millones. Ahora, pero vamos a los delitos que se comentaron, porque lo que hizo el fiscal fue ir mencionando paso por paso cada uno de los delitos. Entonces, lavado de activos, por ejemplo. Lavado de activos. ¿Bajo qué argumento él está defendiendo la posición de que aquí hay razones para investigar? Siempre hay que reconocer que aquí están formalizándose, aquí no están condenando a nadie. Claro. Se está formalizando. Ni siquiera estamos iniciando el juicio. Se está formalizando a 5 personas para iniciar una investigación formalizada para, si es que existen los antecedentes, iniciar un juicio y en el futuro eventualmente condenarlos. En el caso de lavado de activos, el punto al que se refiere el fiscal es que los imputados, Leonardo Villalobos, Luis Angulo y Luis Hermosilla, recibieron abultadas sumas de dinero de Factop, sabiendo ellos que Factop realizaba actividades ilícitas, ¿ya? Y es de ahí donde ellos sustentan el lavado de activos, porque básicamente el lavado de activos es hacerse de dineros ilícitos y mal habidos y gastarlos, digamos, y transformarlos en pasarlos por la lavadora. Pasarlos por las lavadoras y meterlos en el mercado, digamos, en el sistema. ¿Ya? Así es. Entonces, él dice, ellos captaron fondos de Factop, ingresos que recibieron tanto Luis Hermosilla, Luis Angulo como Leonardo Villalobos, sabiendo que esta es una empresa, Factop, un factoring, que recordemos, está enfrentando otro caso judicial de este mismo caso, ¿cierto? O sea, hay otras personas que de hecho están presas. Daniel Sauer, Ariel Sauer, su hermano, y Rodrigo Doppelberg están presos por el caso Factop, que tiene que ver con la fórmula en cómo funcionaba este factoring, ¿ya? Entonces, dice el fiscal, sabiendo ellos que la forma de operar de este factoring era ilícita, ellos recibieron estos fondos y los gastaron, digamos, ¿ya? Entonces dice, este factoring se dedicaba a captar fondos públicos ofreciendo altas rentabilidades mensuales a sus clientes, superiores a las ofrecidas en el mercado, prometiendo invertir los dineros en negocios rentables del giro factoring, simulando solvencia mediante estados financieros basados en operaciones comerciales inexistentes y justificadas en facturas ideológicamente falsas entre empresas relacionadas. Es decir, fondos que se usaban sin que se emitían facturas por negocios que no se realizaban, que no se llevaban a cabo, perjudicando a los afectados, a los inversionistas del factoring, y generando ingresos a espaldas de los inversionistas que fueron en gran parte desviados a giros comerciales declarados a la empresa y destinados a financiar la deuda de los hermanos Jalaf. Aquí hay un punto que también es interesante de la audiencia. Los hermanos Jalaf no están siendo formalizados en ningún caso, no forman parte hasta el minuto de este caso, pero fueron mencionados en múltiples ocasiones por el fiscal. También lo fueron durante esa grabación de las 106 minutos, creo que Tal cual, también fueron mencionados en reiteradas ocasiones. Entonces, lavado de activos, ¿por qué? Porque sabiendo que este factoring y esta corredora de bolsa operaba de manera ilícita,
ellos recibieron esos dineros y se gastaron esos dineros. ¿Ya? Ahí el fiscal habla de cómo Luis Hermosilla recibía dineros en billetes y cita a una de sus asistentes o secretarias que mencionan cómo llegaba con sobres de dinero a su casa. Menciona también cómo se gastó estos dineros en la compra de un departamento en Concón, en una camioneta. Yo ahí quiero hacer un paréntesis porque usted, y sobre todo tú, José Tomás, que te mueves en este mundo, ¿en qué cabeza cabe que se compre un departamento y que eso no haya llamado la atención de alguien? Sobre todo un departamento que no inscribiste en el conservador de bienes raíces. Claro, que quedó a través de una sociedad. Pero ¿en qué cabeza cabe que yo llego con una maleta de plata a pagar? Es que... A ver, bueno, pasa, y a propósito de lo que hablamos de Brinks, ¿no? Incluso en la persona más respetada intelectualmente hablando, parece que hay momentos en donde se te nubla la vista por... la gente inteligente hace estupideces. No, la sensación de impunidad, claro. sobre todo, y en tu cabeza aplicas la clásica ley de quedará filete, y después te das cuenta que la cuestión no quedó filete, pues de hecho quedó muy burdamente expuesta. Yo cuando saco 200 lucas del cajero siento que parezco narco, me da nervio pagar si voy a pagar algo de 40.000, por ejemplo, te juro que a veces siento que sacar 4 billetes de 10 como en mi cabeza es como, ya tantos billetes, como que pague con tarjeta, señora. El fiscal ahí hace la suma de los dineros, no sé si los tenéis por ahí, Matías, creo que eran 5.000 millones o algo por el estilo, lo que hace, la suma que hace durante todo el tiempo que trabajó Luis Hermosilla con Factop que recibió. Ahora, mañana vamos a escuchar la defensa de Juan Pablo Hermosilla y creo que también tenemos que escuchar esa defensa. Lo que él ha adelantado, porque lo ha dicho en distintos lugares, es que él no ha cometido lavado de activos, que la relación con Factop y los dineros que él recibió de Factop es porque él era cliente de Factop. O sea, él no tenía línea bancaria por sus problemas de salud, no tenía línea bancaria con los bancos tradicionales y que por lo tanto para acceder a financiamiento tenía que acudir a un factoring que lo que hacía era que entregaba un cheque en blanco, digamos, y le entregaban dinero a cambio. Y por lo tanto, de hecho, además Juan Pablo lo viene diciendo desde el momento uno. Sí. Que aquí un poco lo que explicabas tú, José Tomás, al principio, que del dicho al hecho hay un largo trecho y que puede haber dicho que cometió tales y cuales delitos, pero eso es el dicho. Y que en el fondo el hermano era un charlatán, un fanfarrón, pero que no está penado por ley hablar, digamos, decir que uno va a cometer un delito. Decir mentiras puede ser una condena ética, si tú quieras, pero al menos en este caso, porque hay otras mentiras como las injurias que podrían ser delito, pero en este caso decir mentiras no es una conducta típica. Habrá que ver, como les digo, las defensas. Juan Pablo Hermosilla insiste que él puede demostrar que cada uno de esos recursos tiene que ver con ingresos que le entregaron a Factop, a Luis Hermosilla en calidad de deudor y a los cuales se les aplicó una tasa y esa tasa él la fue pagando y además dice que fue una tasa bastante alta. Él dice incluso que hasta perdió plata, digamos, funcionando en Factop. Son las dos versiones que están y que van a estar probablemente durante toda la investigación, cada uno tratando de probarlo. El segundo delito es el de cohecho o soborno, ¿cierto? Que son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que se acusa aquí? Es que Leonarda Villalobos llegó contactó a dos funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuestos Internos y otro de Tesorería, a quienes les pagó dineros para que le entregaran información respecto de distintos clientes de Leonarda Villalobos. No son ejecutivos de primer nivel de ninguna de estas dos reparticiones, son más bien de grado medio hacia abajo, digamos, dentro de la escalón, digamos, de escalafón, digamos, de estas organizaciones. Primero, respecto del funcionario de Tesorería, Renato Robles, él dice que... Él entiendo que era como de carrera, ¿no? Llevaba como 30 años trabajando. Llevaba mucho tiempo trabajando y efectivamente... Leonarda Villalobos le solicitó distintos información sobre revisar RUT de personas naturales y jurídicas determinadas, tomar conocimiento de si habían realizado giros de tributo o cosas así. Información respecto de distintos clientes, dentro de los cuales, por supuesto, hay consultas en torno a Factop, digamos, ¿ya? Que es parte de las pruebas. Ahora, en el caso de la tesorería, la mayoría de las consultas que se hacen y a los que llegó prueba el fiscal son previos a esta reunión.
¿ya? Son previas a esta reunión. Distinto en el caso del Servicio de Impuestos Internos, en donde más o menos la misma figura también. Se pagaron dinero a esta persona que se llama Patricio Mejías a cambio de información en el Servicio de Impuestos Internos respecto de clientes que tenían relación con Facto y que ocurrieron durante el año 2023, es decir, el año de la reunión. Y es aquí donde el fiscal hace el vínculo, que es importante, porque probablemente la defensa de Luis Hermosilla, a través de su abogado Juan Pablo Hermosilla, va a ser: ¿cómo van a decir que acá hay soborno si Luis Hermosilla no le ha pagado nada a nadie? De hecho, si tú miras la declaración del funcionario de Servicio de Impuestos Internos, le preguntan si conoce a Luis Hermosilla y él dice que no. Entonces, va a ser: ¿por qué me están acusando a mí del delito de soborno que cometió Leonarda? Que cometió Leonarda. Y es ahí en donde el fiscal va a utilizar o está utilizando la reunión del 22 de junio a la que conocimos todos para decir que hubo va a decir que hubo una concertación, claro, y que Luis Hermosilla participó, claro, en este delito. Mira, fíjate que se citaron como 2 artículos, esto ya uno se pone aquí como a revisar los artículos del Código Penal, pero en el caso de Villalobos, en el caso de Leonarda, se le está aplicando un artículo que habla de la ejecución del hecho, ¿ya? De la ejecución del hecho de soborno. En cambio, en el caso de Hermosilla, se le está aplicando el artículo que habla de aquellos que fuerzan o inducen directamente a ejecutar. Es buena esa aclaración. O sea, en el fondo... distintas maneras de participar en el delito. En el delito de soborno, y por lo tanto los dos están siendo formalizados de soborno, pero uno por ejecutarlo directamente, que porque pagó, y el otro por inducirlo, claro, o por la idea, empujar. Perdona, y a esa conclusión llega a través de lo que se escucha en el audio. Lo burdo del ejemplo, Pau, pero tú que eres la abogada, sería como contratar a un sicario. Por ejemplo, yo no maté a nadie, pero pero lo mandé a matar. Sí, pero es que en ese caso es, claro, autor intelectual y autor material. Aquí hay una, claro, inducción a... Pero por ahí sí, Soy parece. Muy bueno con los ejemplos. Muy bueno. En el caso del cohecho, en la declaración del fiscal se menciona en distintos WhatsApp con estos 2 funcionarios, en donde se habla directamente sobre los pagos, y además están las cuentas bancarias, donde recibieron los montos de dinero, que no son grandes montos, y también está el sistema de tanto de tesorería y de Servicio de Impuestos Internos, que te arroja cuántas veces estas personas se metieron a ver esos rutos, ¿ya? Claro. Y en qué momento, ¿ya? Entonces eso es importante. Y por último, queda registro. Claro, queda registro en su cuenta. Y por último está el delito tributario, que esto se basa básicamente en una querella que interpuso la semana pasada, hace pocos días, el impuesto interno, que básicamente se refiere a que se declararon montos distintos a los que finalmente ocurrieron. Ahora, en el caso de Luis Hermosilla, la falta de congruencia entre la plata recibida y la plata declarada ocurrió durante, creo que 5 años consecutivos, mientras que en el caso de Leonardo es solamente por el año 2023. Claro. Si entiendo bien. Eso era. Claro, hay una reiteración, digamos, en el caso de Hermosilla. Y ese es el problema. Una cuestión que encuentro heavy es como, claro, Luis Hermosilla era uno de los abogados más famosos de Chile ya cuando esto estalla. Daniel Sauer era un empresario muy conocido, ¿no? Y estaba involucrado también en un caso que ya venía arrastrándose hace mucho tiempo. Pero Leonardo Villalobos se transformó en el personaje del año. O sea, una cuestión de que era alguien que muchos no ubicaban para nada, y ahora es casi como Prince. Solo su nombre, Leonarda. Sí, bueno, es que con ese nombre, claro, además. Hashtag es verdad. Leonarda. Es verdad, la psicópata bien enfocada. Bien orientada. Esas fueron las palabras. Oye, entonces ya, mañana continúa la... Mañana continúa, sí, hay que estar atento a eso. Le quedó todavía una última colita a la Fiscalía para terminar con su presentación y petición de cautelares, pero ya sabemos que está pidiendo cautelares de prisión preventiva para los otros 3 imputados que no se fueron formalizados hoy, y después vamos a escuchar las defensas de cada uno de ellos, y cada uno de ellos va a explicar por qué no corresponde a ellos aplicárseles esa medida cautelar. Y luego después vamos a escuchar al juez de garantía, que es el que va a decidir. Claro. Y probablemente, vamos a tener que mañana en la tarde vamos a saber si estas personas van a pasar mañana en la noche ya privadas de libertad. Esperemos que efectivamente se logre solucionar mañana. Ojo que acá nuestra editora Loli San Martín nos recuerda un dato importante que se ha viralizado a propósito de mañana. ¿Está de cumpleaños Luis Hermosilla mañana? No tenía idea. Fíjate. 22 de agosto de 1956, Luis Hermosilla cumple 68 años mañana, que va a tener que pasarlo sí o sí en una audiencia de formalización, y quizás, como dices tú, en la noche
en el anexo Capitán Llaver. Están haciendo todo un operativo para darle una plaza. justamente para darle que una haya plaza. el espacio exacto. porque estaba lleno. Es que no hay mucho lugar en donde se pueda encerrar a Luis Hermosilla en prisión preventiva y garantizar su seguridad. Claro. Entonces, claro, hay que empezar a arreglar ahí Sí, Capitán yo Llaver. entiendo que yo entiendo Capitán eso ya Llaver tiene estaba- pocas Yo camas. entiendo que eso ya estaba listo, que Ya, lo de Capitán sí. Llaver ya había... no sé muy bien los detalles, pero que eso ya estaba... Había un reordenamiento, había una nota de BioBio hoy día que contaba de un reordenamiento que hay de las camas, digamos, por las distintas personas que están ahí. Entre ellos está Daniel Sauer Toda la familia. y todo Todos el todos los clientes, estar ahí. pura gente que se conoce entre sí, digo. Bueno, ahí tomando cafecito en las mañanas va a ser interesante la imagen. Veremos qué ocurre mañana. José Tomás Santamaría, director de DF Mase, también acompañándonos en este muy especial DF en Infinita, en donde no solo hablamos sobre lo que es sin duda el tema del día, sino que le dimos la bienvenida a Tech, que nos va a estar acompañando en esta sección. Muchas gracias. Gracias, José Tomás, pues cuídate. Gracias, José Nos Tomás. vemos. Adiós. Chao, chao. Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.